las cosas que poseían, las ponían en común y entre ellos nadie pasaba necesidad. Vamos al siguiente texto, que es otra descripción también bonita. Esa la encontramos en el capítulo 4. ¿Qué te dice? La multitud tenían un solo corazón y una sola alma. Oye, fíjate, los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma, es decir, rebosaban de amor, estaban sintonizados en la misma frecuencia, vivían de la misma alegría, un solo corazón y una sola alma. ¿Y qué más dice? Nadie, sino que todo lo tenían ellos en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Qué nos describe el libro de los Hechos de los Apóstoles? La iglesia se esforzaba por hacer realidad el reino de Dios. Ese reino donde los pobres eran los propietarios. Bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Había anunciado Jesús. Oiga, ¿qué encontramos allí entonces? Una comunidad donde el reino de Dios se hace realidad. Y esa es nuestra misión, la misión de nosotros como iglesia. Vamos a profundizar en lo que es la iglesia. Ahí tenemos nosotros como la palabra eclesía, de donde viene nuestra palabra iglesia, viene del griego. ¿Qué significa esa palabra griega eclesía? Significa asamblea del pueblo. Eso era lo que significaba para los griegos la eclesía. Sin embargo, cuando el Nuevo Testamento aplica este término a la iglesia, la considera como el pueblo de Dios y se refiere tanto a la comunidad local como a la amplia comunidad cristiana universal. Fíjate, San Pablo tiene esa doble diferencia en el uso de la palabra eclesía. En primer lugar, la utiliza de una manera refiriéndose a una iglesia local, y también la utiliza refiriéndose a una iglesia considerando a todo el conjunto de las iglesias locales que dan la iglesia universal. Ahí les pongo dos ejemplos. Por ejemplo, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo número 1, Pablo le da esa palabra eclesía, iglesia, en el sentido localista, ¿verdad? Refiriéndose a una comunidad. Por ejemplo, ustedes serían la iglesia de la San José, la iglesia de, qué sé yo, de La Puente, Santa Marta La Puente, la iglesia de San Juan en Baldwin Park. Fíjate, Pablo le da ese sentido local. Ahí tenemos Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, a vosotros gracia y paz. ¿Qué tenemos ahí? ¿A quién le aplica la palabra iglesia? A una comunidad local. Vean la siguiente, en el verso 2:14, porque vosotros, hermanos, habéis seguido el ejemplo de las iglesias de Dios que están en Judea en Cristo Jesús, pues también vosotros habéis sufrido de vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos de parte de los judíos. ¿Qué tenemos ahí? Las iglesias de Dios. ¿A quién se está refiriendo? A todas las iglesias que están distribuidas en Judea. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos el uso de la palabra eclesía. Y eclesía está referido ¿a qué? A una comunidad local. Ahora vamos a la siguiente. Vamos al siguiente uso de la iglesia en sentido universal. ¿Cómo esa palabra iglesia se va a utilizar referida no a una comunidad local, sino al conjunto de todas las iglesias? ¿Qué tenemos allí en Gálatas 1:13? Pues habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla. Fíjate, ahí tenemos la palabra iglesia utilizada en sentido universal. O sea, yo perseguía a la iglesia de Dios para destruirla. Ve el segundo texto.
no deis motivo de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. ¿Qué tenemos ahí? Otro texto donde se habla de la iglesia en sentido universal. Tenemos la Biblia de los 70. La Biblia de los 70, ¿qué fue? Usted sabe, el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo. En el siglo, más o menos alrededor del siglo III y II antes de Cristo, se hizo una traducción del hebreo al griego para que los judíos que hablaban griego pudieran leer el Antiguo Testamento. Y entonces a esa traducción se le llamó Biblia de los 70. En esa traducción la palabra eclesía está traduciendo una palabra hebrea cajal. Fíjate, ahí la tienes ahí. Cajal, que indica el pueblo de Dios reunido para el culto o para la guerra santa. Fíjate, la eclesía, ¿qué va a ser? Va a ser la cajal, es decir, la asamblea de Dios, que está reunida para el culto o para la guerra santa. Entonces, fíjate, la palabra eclesía, que se refería a la asamblea del pueblo, ahora tiene ese sentido de es el pueblo de Dios que está reunido precisamente para alabar a Dios. Para San Pablo tiene una cosa muy clara. ¿Y qué es lo que él tiene en mente? Que los cristianos son esa eclesía, es decir, son esa asamblea de Dios, son ese pueblo de Dios. Y a esos cristianos él los designa con este término eclesía. Vea usted lo que dice allí en esas cartas. Por ejemplo, en la carta a los romanos: pues no están en el exterior el ser judío, ni es circuncisión la externa la de la carne. El verdadero judío lo es en el interior, y la verdadera circuncisión la del corazón, según el Espíritu y no según la letra. Ese es quien recibe de Dios la gloria y no de los hombres. Palabra de Dios. ¿Qué tenemos en ese texto? ¿Por qué Pablo está hablando de la circuncisión? Porque para el pueblo judío la única manera de pertenecer al pueblo de Dios, es decir, a la cajal, era a través de la circuncisión. Y resulta que los cristianos no se circuncidaban, los cristianos se bautizaban. Entonces, por eso Pablo va a hablar de una circuncisión no exterior, sino la circuncisión del corazón, de algo que ya habían hablado los profetas. ¿De qué te sirve tener la ley de Dios en tablas de piedra si no la tienes dentro de tu corazón? Y entonces la palabra de Dios va a hablar de aquellos cristianos, de aquellos creyentes